Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta maravillosa actividad, la predicación de la palabra de Dios, el culto de adoración, con nuestros cantos, con nuestra música, exaltamos la grandeza de Dios. También exaltamos la omnipresencia y omnisciencia de Él. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo en los versículos 17 al 24. Libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios esta enseñanza para que surta el efecto espiritual en cada una de nuestras vidas. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria por habernos dado tu palabra, Señor, la cual es viva y es eficaz, la cual guía nuestros pasos, corrige cada error y cada pecado de nuestra vida. Gracias por estas exhortaciones, gracias por estas enseñanzas, las cuales, Señor, las hemos recibido de ti a través de estos escritores sagrados. A través del Espíritu Santo viene la interpretación a nuestra vida. Por eso, Señor, en esta tarde, este nuevo tema que vamos a comenzar, este tema que vamos a explicar, sea, Señor, para que en nuestras vidas surja de verdad ese cambio, ese despojarnos del viejo hombre y surja el renacer del nuevo hombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a comenzar unos temas relacionados con el nuevo hombre. La Biblia nos habla en este texto, el versículo 24, nos habla de vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 10 también nos habla de el nuevo hombre. Cuando la Biblia se refiere al nuevo hombre, se refiere
a seres humanos en general, hombres y mujeres. No solamente se refiere al género masculino, sino que se refiere a hombres y mujeres como término genérico. Hay muchos términos en la Biblia que nos da a entender el nuevo hombre. Hay términos como innovación de vida, tiene que ver con nuevo hombre. Hay un término que es la regeneración, tiene que ver con nuevo hombre, tiene que ver con ese nuevo ser, hombre o mujer, que la Biblia nos habla. Un nuevo hombre o un nuevo ser, hombre o mujer, no es quien a través de la ciencia cambia de sexo. Ese no es un nuevo ser. Hay hombres que en su mentalidad son mujeres y hay mujer que en su mentalidad quiere ser hombre, pero ese no es un nuevo ser. Eso es una perversión que hay en la persona, pero ese no es un nuevo ser. Tampoco es un nuevo ser quienes cambian de apariencia o imagen, usando el anglicismo look, cambió el look. Eso no es un nuevo ser. Mientras escuchaba la ponencia de un abogado, él decía lo siguiente: yo comencé a trabajar en X cosa. No quiero mencionar nombres por el hecho de que nuestra predicación va hacia el público. Esta persona decía eso: yo comencé a trabajar en X cosa, pero en una oportunidad quise cambiar y ser una nueva persona. Y comencé a estudiar Derecho, dice él. Y me gradué de abogado, decía. Y ahora soy una nueva persona. ¿Cree usted que a eso se refiere la palabra de Dios? La persona, cuando estaba en aquella actividad, era esa persona. Hoy, porque posee un título de abogado, ha cambiado su estructura espiritual, su vida interior, su manera de ser, el comportamiento general. No. Cambia en un ámbito social. Quizás tenga más oportunidad de vivir en la comunidad de la sociedad, adaptarse quizás a la sociedad, pero no es el nuevo ser que la Biblia nos habla. Dios siempre ha tenido en su mente el nuevo ser, el ser humano, cambiado, transformado. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para que tuviera comunicación con Él, para que tuviera acercamiento con Él. Pero en los hechos que nos narra el escritor bíblico en el libro de Génesis, en el capítulo 3, allí nos dice los acontecimientos ocurridos, cómo el hombre peca, cómo el hombre desobedece a Dios. Al instante, Dios toma acciones contra esta actitud del ser humano.
Dios los expulsó, dice Génesis 3:24, los expulsó del huerto. ¿Por qué lo expulsó? ¿Por qué cree usted que Dios expulsó a Adán y a Eva de allí? Porque pecaron y yo no los quiero. ¿Cree usted que sería eso? Porque me desobedecieron y yo soy tajante y no lo puedo aceptar. No. Primero, Dios es un Dios de disciplina. Segundo, Dios es un Dios de santidad. Y es totalmente imposible que un ser humano que viva en el pecado esté cerca de él. Es totalmente imposible. La pureza de Dios, la santidad de Dios, su espiritualidad, su grandeza, le hace imposible relacionarse con un ser pecador. Por eso el Señor siempre tuvo en su mente la necesidad de la transformación. El nuevo ser que las Sagradas Escrituras menciona no sufre una transformación física. La persona transformada, el nuevo hombre o la nueva mujer, sigue teniendo, si tiene los ojos verdes, sigue teniendo los ojos verdes. Si es calvo, sigue teniendo la calvicie. Si es moreno, sigue siendo moreno. Si es flaco o es gordo, sigue siendo igual. Esa es la parte física. Aclaro, sí hay una repercusión en la parte física. Cuando la persona, el pecador, se arrepiente, cuando el pecador busca esa transformación a través de la palabra, sí va a tener una repercusión en la vida física, en la parte física. Porque si es una persona, yo he conocido personas así, personas que han estado en indigencia, son indigentes, pero un día llegan a la palabra de Dios, el Espíritu Santo llega a ellos, hace la transformación, y esa transformación repercute o se evidencia en la parte física. Por ejemplo, si esa persona ha sido de poco alimento y está flaquito, después que llega al Señor, sabemos que comienza a comer mejor, ya no bebe licor, ya no ingiere licor, ya no consume drogas, ya su vida cambia. Y entonces esa transformación afecta la parte física, pero no es en sí la transformación en su parte física. Entonces va a evidenciar repercusiones como en el vestir, su contextura, la apariencia y otras cosas más. Mas la transformación es en el ser interior. La transformación, el nuevo ser, el nuevo hombre, la nueva mujer, esa transformación es en la parte interior. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: el ser humano se compone de una parte material, el cuerpo, una parte que es material, el cuerpo, y una parte que es espiritual, que es el alma y el espíritu. Nuestro cuerpo es la parte material,
Pero nuestro espíritu y el alma son la parte espiritual. Y allí, en la parte espiritual, radica las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Eso viene de allí. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del músculo que envía la sangre. No. Habla del corazón espiritual. Habla de esto, del alma y el espíritu. La transformación del ser humano viene de la transformación del alma y la transformación del espíritu. Cuando Jesucristo hablaba con los fariseos y los escribas y les decía que la contaminación, hablaba de esa contaminación espiritual, no es por lo que entra por la boca del hombre, porque aquellos fariseos, aquellos escribas le decían que por qué no se lavaban las manos cuando iban a comer. Pero ellos lo hacían por una tradición. Cuando Jesús les dice que eso no es lo que contamina al hombre, Él está diciendo, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, del alma y del espíritu. Y Él les decía que allí en el alma y el espíritu estaban los homicidios, los adulterios, las borracheras y una cantidad de cosas más. Envidias. Eso era lo que venía a contaminar al ser humano. Y eso es lo que contamina al ser humano. Pero esa es la transformación, ese es el hombre nuevo que Dios quiere que tengamos. Una transformación espiritual y que vivamos, como dice el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Le está hablando a personas creyentes. Ya no andéis, ya no anden, ya no vivan como ¿quién? Como los otros gentiles. Nosotros somos de la parte gentil. Transformados al Señor, llamados al Señor, viviendo una vida transformada en el Señor. Ese ser que cambia es el espiritual, porque es creado en justicia y santidad de la verdad. Preguntamos entonces, ¿quién es ese hombre nuevo? Es el tema, lo titulé así, es el que es creado por Dios en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, varón o hembra, creado por Dios, se caracteriza por, número 1, cambio en su estilo de vida. Va a demostrar con su vida que tiene algo nuevo en su vida, en su corazón. Con su vida lo va a demostrar. Ya no va a ser igual. Ya no se va a comportar igual. Ni comportamiento ni conducta va a ser igual, sino que ha sido cambiado. Pero vamos a explicar un poquito lo que significa estilo de vida. Conforme a la sociología, el estilo de vida es la forma en que una persona o un grupo vive. Oigan esto, quiero que me sigan con mucho cuidado. El estilo de vida es la forma en que una persona o un grupo vive. Conforme a lo que usted esté viviendo, las personas nos están viendo. Si somos el pueblo de Dios,
Si somos la iglesia de Cristo, aquel que no viene a Cristo está leyendo tu vida todos los días. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué hacían? El hermano pastor nos hablaba esta mañana. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? A ver si se acuerdan de la predicación del hermano esta mañana. Lo espiaban, lo espiaban. Eran espías. El mundo, aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, está espiando la iglesia para ver en qué momento tiene un resbalón para clavarle allí. Ah, miren, y eso que es cristiano, y eso que es cristiano. Usan el dedo para juzgar. Eso hace el mundo, porque no tiene a Cristo, porque no se puede comportar como nosotros. Jamás puede comportarse, jamás puede tener una conducta como la iglesia. Solamente la puede tener en el momento en que el Espíritu Santo le llegue a su corazón y le haga cambiar y le haga ser un nuevo hombre. Incluye este estilo de vida, incluye hábitos, costumbres, actitudes y valores. Hábitos. Hay malos hábitos, pero hay buenos hábitos. Un hábito que la iglesia debe formarse, un hábito que la iglesia debe formarse, es venir a la oración colectiva todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Eso es habituarnos, venir con constancia. ¿Sabe cuánto dura? ¿Sabe cuánto dura para aprenderse un hábito? 21 días. Si usted tiene 21 días, hágase ese reto a partir de este miércoles. Cuente 21 miércoles y verá que al miércoles 22 ya el Señor lo lleva derechito a este lugar. Vas a ver que es verdad. Pero hágase ese hábito de la oración. Hay hábitos que no deben haber en el cristiano. Ya lo vamos a mencionar. El estilo de vida es un patrón de comportamiento que refleja la manera en que usted satisface las necesidades individuales. El estilo de vida es un patrón de vida, que va a reflejar cómo usted está reflejando cómo usted está satisfaciendo las necesidades individuales. Hay necesidades de dinero. ¿Cómo está satisfaciendo esa necesidad? Hay necesidades de alimentación. ¿Cómo está satisfaciendo esa necesidad? Hay necesidades del sueño, de descanso. ¿Cómo está satisfaciendo esa necesidad? Usted lo está reflejando hacia la sociedad, hacia el mundo. Y el mundo está viendo cómo usted está satisfaciendo. Si lo está satisfaciendo conforme a la palabra de Dios, o lo está satisfaciendo conforme al mundo. También el estilo de vida se incluye el desarrollo personal y puede incluir aspectos como la alimentación. La alimentación es importante. Es importante que la iglesia, cuando ya vive esa transformación, debemos conocer
lo que es útil y bueno a nuestro cuerpo y lo que no es útil ni bueno a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por ser templo del Espíritu Santo debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo. Yo creo que usted cuida su casa. Usted ve una mancha en las paredes de su casa, una filtración en su techo, X cosa, usted busca la manera de repararlo. ¿Cierto? Usted busca reparar eso, porque usted no quiere que ese lugar se vaya a dañar. Pero tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Y hay oportunidades en que nosotros queremos meterle la química de esos refrescos. Esos refrescos, un refresquito, un Zoom, eso tiene como 6 kilos, le va a producir como 6 kilos de azúcar al ingerirlo. Esas chupetas que son tan bonitas, pero que son tan dañinas, te va a producir como 1 kilo de azúcar en su organismo, si no es mal. ¿Qué estás haciendo? Todo eso tiene que ver con el estilo de vida transformado por el Espíritu Santo, transformado por Dios, el nuevo hombre. Tiene que ver también el estilo de vida con la actividad física que usted realiza. Una persona creyente no puede irse a trabajar a un expendio de bebidas alcohólicas. Dama o caballero, no debe hacerlo. Ni debe establecer un negocio donde usted se va a lucrar con ventas que son productos que dañan la vida de las personas. Licor, drogas, chimón, cigarrillo, los mismos refrescos. Yo tengo una hija que ella montó una venta de refrescos. Pero cuando ella comenzó en el Evangelio y comenzó a crecer en el Evangelio, ella dijo: no vendo más refrescos. Y hasta este momento, esa mujer no ha vuelto a vender más refrescos. ¿Pero por qué? Porque hubo una transformación en el corazón. Y esa transformación le cambió su estilo de vida. Su estilo de vida fue cambiado. También va a repercutir en las relaciones sociales. Y va a repercutir en el manejo del estrés. Cuando iniciaba la explicación del estilo de vida, hablaba de hábitos. Hábitos. Hay hábitos que el creyente, la iglesia, debe controlar. Pregunto, ¿qué hace un creyente en Cristo, transformado por el Señor, morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo? ¿Qué hace a las 2 de la mañana en la calle? A excepción de que sea una persona que trabaje y tenga que hacerlo de noche. A excepción de que tenga un familiar enfermo y tenga que haber salido a esa hora a buscar su medicamento. Pero si no es eso, y si es por ociosidad, ¿qué hace a esa hora? Un creyente en Cristo
Una persona transformada debe buscar el acostarse temprano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de escuchar la voz de Dios en horas de la madrugada. El Señor te puede tocar tu puerta del corazón y decirte, párate, para que tengamos una conversación. 2, 1:30, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. El Señor te va a llamar y vas a tener una conversación con Él. Pero si tú te acuestas a las 2, 3 de la mañana, ¿qué posibilidad tiene de darle al Señor ese chance, digámoslo así? No lo hay. No lo hay. Por eso, la iglesia no debe ser noctámbula. La iglesia no debe ser noctámbula. El noctámbulo es la persona que anda por la calle a la hora que sea, se acuesta a las 3, 4 de la mañana. Le gusta. La iglesia es una iglesia que Dios quiere que ande en la mejor forma de vida. Si antes tenías hábitos de consumo de sustancias legales o ilegales, ¿a qué me refiero legales? El alcohol es legal. La ley lo ampara. Hay una ley incluso sobre eso. Fabricación, expendio de licores. Es una manera legal. Pero también hay ilegales. Las drogas, otras sustancias. Pero para el creyente no son legales ninguna. Para el creyente no son legales ninguna. Porque ha habido la transformación. Pregunto, ¿te gustaría hoy tener ese cambio en su estilo de vida? ¿Quieres venir al Señor? ¿Quieres decirle, quiero cambiar mi estilo de vida hoy? ¿Quiero ponerme a cuentas contigo? En la Biblia tenemos una historia de un hombre que fue sumamente contrario a la palabra de Dios. Él era contrario a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que ese hombre, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así llamaban los cristianos anteriormente, la secta de este camino, le decían, los trajese presos a Jerusalén. Pero dice esta persona que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí tenemos la ilustración de un hombre que fue transformado, de un hombre que cambió su estilo de vida totalmente, y de persecutor de la iglesia pasó a ser el apóstol enviado de Dios a los gentiles. Es la transformación, el cambio, lo que significa el cambio del estilo de vida. En el estilo de vida hablábamos de actitudes y valores. Refleja la manera de pensar, incluye creencias, prioridades y visión general
de las cosas. Refleja la manera de pensar. Al tener el cambio en su estilo de vida, tu manera de pensar va a cambiar. Tu manera de pensar va a cambiar. Porque sucede un arrepentimiento en su vida. Y el arrepentimiento significa volverme hacia Cristo. Es reconocer, el arrepentimiento significa reconocer que estoy de espaldas a Cristo, estoy de espaldas a Dios. Aunque cuando me tropiezo de noche y casi me caigo, le digo gracias a Dios. O le dices gracias a Dios. Pero es mentira. No le estás diciendo de boca, no de corazón. Cuando tú eres transformado, ese estilo de vida, tú le dices gracias a Dios, pero de corazón. De corazón. Incluye la manera de pensar. Incluye creencias. Decía una hermana, me decía en estos días, ya a mí no me estén invitando a esa paradura de niños. Yo ya no tengo nada que ver con eso. Eso tiene que ver el estilo de vida, las creencias. Ya no debemos creer en la tijera colocada en cruz debajo de mi colchón o debajo de mi almohada. Eso es superstición, eso es diabólico. Ya no debemos creer en eso. Si usted aún cree en eso y está viniendo a esta iglesia, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, porque eso todavía es incredulidad. Indica prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu prioridad? Nuestra prioridad debe ser el Señor Jesucristo. Nuestra prioridad debe ser Dios. Si tu prioridad es el trabajo, estás relegando a Dios a un segundo plano o un tercer plano. Si tu prioridad es el dinero, entonces estás relegando a Dios a un segundo o tercer plano. Si tu prioridad es tu familia, estás relegando a Dios a un segundo o tercer plano. Pero la palabra de Dios dice que primeramente es Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con toda tu fuerza, y Él es la prioridad en tu vida. Pero si hay algo que le está quitando el primer lugar a Dios, está relegando a Dios a un segundo plano o tercer plano. También indica el estilo de vida, la visión general de las cosas. La visión general de las cosas implica tanto la presencia de la vista como la capacidad del cerebro para procesar la información que ven tus ojos. De la visión general que tú tengas, te puedes convertir en chismoso o chismosa. Porque es la apreciación de tu ojo. Y la Biblia dice que si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo y tu percepción es mala y conduce al chisme, entonces ¿qué sucede? Que tu cuerpo y tu vida está llena de tinieblas. Es conforme a la percepción que tú tengas. Esa es la visión general de las cosas. Incluye el estilo de vida,
las relaciones sociales, con quienes interactuamos. La Biblia nos enseña que debemos mantener un compañerismo cristiano. Y el compañerismo cristiano tiene que ver con la relación entre hermanos, la hermandad, el amor fraternal entre hermanos. Esa es la idea, mantener esa relación personal, fraternal entre nosotros los hermanos. ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con tus colegas? ¿Estás bien? No te critico, pero ¿cómo estás haciendo esa relación con ellos? Recuerden que las personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo y que son incrédulos y por causa de la incredulidad se están perdiendo, esas personas dicen que para hacer una reunión social, si no hay una caja de cerveza, si no hay una botella de licor, no hay diversión. ¿Con quién te estás reuniendo tú que has cambiado el estilo de vida? Hay que tomar en cuenta y ponerle mucho peso a estas cosas. Y en las relaciones sociales tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con los nexos con los cuales estemos ligándonos. ¿No dice la palabra de Dios que no se una en yugo desigual? ¿Acaso está diciendo no te cases con una inconversa solamente? Está diciendo esto: amistades, relaciones de familia, relaciones sociales, colegas, comunidad. Si no son cristianos, no debemos tener conchupancia. Eso lo llaman muñecumbre, porque ellos son oscuridad y usted, si estás allí, debe ser luz en medio de esa oscuridad. El cambio en el estilo de vida del ser creado por Dios en justicia y santidad de la verdad se produce cuando el pecador reconoce su pobreza espiritual. Si hay alguien en esta tarde que no ha recibido a Cristo, que no camina aún en los caminos del Señor, usted tiene que reconocer la pobreza espiritual. Cuando hablo de pobreza espiritual, hablo de la palabra griega tomos. Esta palabra denota o indica mendicidad. Piense, cierre tus ojos. Cierra tus ojos allí donde está. Imagínate que estás mirando una persona indigente, una persona que anda maloliente, y esa persona se está parando al lado tuyo. Está sucio. Esa persona indigente, ese eres tú, si aún no tienes a Cristo. Y ese eras tú antes de recibir a Cristo. Puedes abrir los ojos y piense. La persona que no tiene a Cristo vive en esa situación de indigencia espiritual. Así vive. Por eso, usted, si tiene a Cristo, ¿por qué van a volver a esos viejos rudimentos? Si no tienes a Cristo, necesitas cambiar su estilo de vida hoy. Hoy el Señor está hablando a tu vida. El Señor está hablando a tu corazón. ¿Por qué
qué endurecer tu corazón? ¿Por qué no inclinas tu cabeza? No endurezcas tu cerviz. Dios quiere que te postres delante de Él. Dios quiere que venga arrepentido, arrepentida delante de Él. Eso quiere Dios. Y que cambie su manera de vivir. Al reconocer la pobreza espiritual, reconoces que estás en una bancarrota espiritual. Una bancarrota económica es una banca sin dinero. Es sin dinero, pobre, arruinado. Pero si usted dice, estoy en una bancarrota espiritual, está diciendo, Señor, yo no puedo ir al cielo con esta vida que yo estoy llevando. No puedo hacerlo. No me vas a recibir lleno de pecados y de inmundicia. Reconózcalo. Reconózcalo hoy. Que sin Cristo usted no puede acercarse a Dios. Cuando Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a mí, dice él. ¿Qué está diciendo? Cuando dice, nadie puede venir, está diciendo, en el griego, dice, nadie puede acercarse a Dios. Nadie puede acercarse a Dios en un estilo de vida pecaminoso. Hasta que no sufra el arrepentimiento, hasta que no sufra el cambio de vida, hasta que no sufra el reconocerse la pobreza espiritual en su vida, no puede acercarse a Dios. ¿Qué hizo Dios cuando echó al hombre del huerto? Dice que Él colocó querubines sin antorcha, una antorcha que se movía para evitar que el hombre se acercara a Él. Pues si usted no tiene a Cristo, esa antorcha que esos querubines están todavía impidiendo acercarse a Dios. Porque Dios no puede recibir a una persona que es inmunda. El reconocer la pobreza espiritual significa despojarse del orgullo y la soberbia. Despojarse del orgullo y la soberbia. Eso significa pobreza espiritual. Significa reconocer su incredulidad en Cristo. Cuando la persona se ve indigente allí, espiritualmente, reconoce que es incrédulo y reconoce que no ha creído en la palabra de Dios que lo conduce a la vida eterna. Por eso tiene que despojarse de la incredulidad. También la persona que ha sido creado en santidad de la verdad, esa persona se arrepiente de sus pecados. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Versículos 36, 37 y 38. Versículos 36, 37 y 38. Pedro, en su primer discurso o sermón, les decía a los vivos y a quienes le oían en aquel tiempo lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él les dijo:
Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra dice que se convirtieron. Esa palabra en el griego es katanusumai, y significa sentir un dolor, como cuando usted se corta así en carne viva con un cuchillo, o cuando usted se clava una tachuelita, se introduce un clavo en la mano o en el pie, y que usted siente ese dolor en carne viva. Eso hicieron esta gente. Sintieron dolor cuando supieron que por causa de los pecados, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Fue llevado a la cruz del Calvario. Sintieron ese dolor y por eso preguntaron con ansiedad, preguntaron rápidamente: ¿qué haremos? Y les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. También la persona que ha sido transformada no le da prioridad a los deseos y pasiones del cuerpo ni del mundo. La prioridad es Jesús, la prioridad es Cristo, la prioridad está en buscar al Señor. Voy a leerle, no vamos a buscar. La Biblia Nueva Versión Internacional. La cita es Romanos 13 y 14. Nos aclara el texto de la siguiente manera: vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías, glotonerías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, contiendas, ni en envidias. Más bien, dice la palabra, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Queridos hermanos, la palabra de Dios es viva y nos llama a que la pongamos en práctica. Dice la palabra de Dios también en Colosenses 3, 5 al 7, dice: el mandato de hacer morir nuestra vida pecaminosa, la fornicación, la impureza. Esto abarca una vasta gama de pecados y acciones desagradables a Dios. Incluye pensamientos lujuriosos, acciones deshonestas, palabras hirientes y corruptivas. ¿Qué es una acción deshonesta? Aquí en nuestra geografía llanera, Pedraza es un territorio donde se produce mucha leche. Y una acción deshonesta es echarle agua a la leche para que me rinda. Y cuando la voy a vender, le voy a vender, aparte de los 50 litros de leche, van 10 o 5 litros de agua. Eso es una acción deshonesta. Imagínense, llévelo a su contexto, a su vida, a su contexto diario. ¿Qué puede ser una acción deshonesta de la que de pronto está involucrado? Pasiones desordenadas, impulsos obsesivos que dominan la mente, hacen perder el control sobre los deseos y acciones, conduciendo a decisiones dañinas. En esta noche, la palabra de Dios ha sido expuesta. Quiero darle gracias a Dios porque todos estuvieron atentos a la palabra de Dios. Padre Santo, te damos honra y gloria a ti, porque tu palabra ha sido predicada. La enseñanza tuya ha sido
llevada a los oídos de nuestras personas que hoy la atendieron. Sea aquí presente en este salón, o los que nos oyen a través de la radio o redes sociales, han escuchado tu palabra. Por eso, Padre, gracias. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Hay una promesa que no vuelve vacía. La palabra va a ser el efecto. Hoy, mañana, en cualquier momento, pero va a ser el efecto que tú quieres. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.